Pues nada, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Nos va a presentar el taller María José Menéndez, que es licenciada en Filología Hispánica, en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid y es máster en L por la Nebrija. Y ha trabajado en el Cervantes de Moscú, donde nos conocimos hace unos cuantos años, y luego ha trabajado también en el Cervantes de Tetuán y actualmente está en la sede en la Unidad de Tecnologías Aplicadas y Proyectos Académicos del Instituto Cervantes. Y hoy nos va a hablar sobre la inclusión de los alumnos con discapacidad visual en el aula de L. Así que cuando quieras, María-Jo. Pues muchísimas gracias, Olga. Hola y muchas gracias a todos por estar aquí. Bueno, este taller es un taller, pero también podría ser una experiencia, ahora que veo a Sara y a María, porque nace de lo mismo, nace de una experiencia que tuvimos en el Instituto Cervantes de Tetuán hace ya unos cuantos años, y digo tuvimos porque yo solamente soy el vértice de un triángulo, de un equipo de trabajo que se formó, digamos, de urgencia ante la necesidad inminente de recabar información, porque un buen día llegamos y el jefe de estudios nos comunicó que en 2 semanas empezaba un curso de inclusión. Había un acuerdo con el Instituto Luis Braille, que es un instituto que atiende a personas con discapacidad visual y a sus familiares allí en Tetuán. Entonces se iba a organizar un curso de inclusión y no teníamos experiencia en ello. Entonces voy a referirme siempre, voy a hablar en plural porque realmente yo estaba con 2 compañeros en este equipo de trabajo, que son Josep Afelat, que ya está jubilado, y Guillermo Ochoa, que fue el profesor encargado de impartir ese curso, ¿de acuerdo? Entonces, voy a compartir pantalla porque voy a... no sé si podéis ver mi pantalla. Ay, pero esperad porque sí, no he incluido sonido y me va a ser importante. Voy a repetir la operación. Compartir sonido. Ahora sí. Compartir. Y voy a ir a la presentación desde el principio. Vale, rápidamente voy a recordar, aunque ya en el vídeo grabado de presentación lo hice, voy a recordar cuáles son los objetivos de este taller. Quizás son unos objetivos demasiado ambiciosos, pero bueno, si me aproximo mínimamente a ello me daré por satisfecha. El primer objetivo es la toma de conciencia y la sensibilización hacia qué tipo de necesidades tienen estos alumnos en el aula. La segunda, me gustaría hacer una pequeña aproximación, una primera aproximación a las adaptaciones metodológicas que podemos intuir como las más convenientes y las más útiles para que estos alumnos tengan aprendizajes que sean más completos y más significativos. Y en último lugar, me gustaría hacer también una primera aproximación a las barreras que se puede encontrar un alumno con discapacidad visual o con ceguera cuando intenta manejar los materiales que ya existen en el mercado, las actividades que hay, y cómo podríamos realizar las adecuaciones de esas actividades para que sean más amigables y más accesibles, o cómo podríamos diseñar algunas pautas para diseñar nuestros propios materiales didácticos y actividades, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, todo esto nace de una experiencia de la que tuvimos ya hace bastantes años en el Instituto Cervantes de Tetuán. Fijaos, fue en el año 2011 cuando esto ocurrió y, como os digo, se nos planteó el hecho de que teníamos que dar en poco tiempo un curso de nivel inicial, 2 horas semanales, y se había formado un grupo de 9 estudiantes adultos, todos varones, marroquíes, entre los 25 y los 50 años aproximadamente, y el grupo estaba formado en concreto por, creo recordar, 7 estudiantes con un tipo de discapacidad visual severa, que lo sabía que llegaban casi al 100% de ceguera, y 2 estudiantes con un grado de visión normal, que eran amigos de estos estudiantes con discapacidad visual.
El perfil, como os comentaba, era muy heterogéneo porque el perfil visual teníamos, como os digo, estos dos estudiantes con un grado de visión normal, un estudiante con una deficiencia visual grave, pero que sin embargo tenía un resto de visión útil que le permitía leer y escribir en tinta con caracteres ampliados, por lo tanto lo que hicimos fue la ampliación de fotocopias para él, y luego teníamos, como os comentaba también, 6 estudiantes con una ceguera cercana al 100%. Había variedad, los había que percibían luz, los había que percibían pues algún tipo de deforma o de silueta, y luego había alumnos pues, que no percibían absolutamente nada. En cuanto a las destrezas de lectoescritura, también eran muy heterogéneas, y esto nos preocupaba especialmente porque teníamos 3 estudiantes, los 2 estudiantes con el grado de visión normal y con la deficiencia visual severa, pero que tenía el resto de visión útil. Ellos escribían y leían en tinta sin dificultad, siempre que ampliáramos los caracteres a este alumno, ¿no?, con deficiencia visual. Pero luego, dentro de los alumnos con ceguera, teníamos 2 estudiantes invidentes que leían y escribían braille sin dificultad. Cuando digo sin dificultad, me refiero a que tenían un ritmo de lectura que se considera media en braille, siempre teniendo en cuenta que la lectura en braille es sensiblemente más lenta que la lectura en tinta. Teníamos 3 estudiantes que leían y escribían braille con dificultad, quiero decir que la lectura era más lenta para ellos, más lenta de lo que es la lectura en braille normalmente, y un estudiante que no leía ni escribía en braille porque era un estudiante que tenía una ceguera sobrevenida más o menos recientemente. Entonces él lo que aportaba en el aula era su ordenador adaptado con un lector de pantalla. No sé si sabéis lo que es un lector de pantalla. Sí, ¿no? Sara me dice, Sara que dice que sí con la cabeza. Un lector de pantalla es una especie de, es un programa, el que se utiliza aquí en España suele ser un programa que se llama JAWS, y que lee, es una síntesis de voz que va leyendo todo aquello que yo escribo en pantalla o que yo recibo en pantalla, todo lo que aparece en pantalla, siempre que lo que aparezca en pantalla sea accesible. Es decir, como este lector de pantalla no reconozca algo, una imagen o algún botón, entonces eso no lo va a leer, ¿no? Bien, en cuanto a las destrezas TICs, gracias a Dios, todos ellos tenían conocimientos de informática suficientes para manejar sus herramientas de accesibilidad, las que utilizaban a diario, las que utilizaban en el ámbito académico con soltura. Entonces, bueno, pues tenían sus móviles adaptados, tenían ordenadores con esta síntesis de voz, podían recibir correos electrónicos y además tenían acceso a una impresora braille, con lo cual el profesor podía enviar documentos y ellos imprimirlos en braille para leerlos, ¿de acuerdo? En cuanto a las herramientas que teníamos nosotros como profesores, bueno, la ONCE nos había enviado el manual Nuevo L Inicial 1, nos lo había enviado transcrito a braille, así que disponíamos de este manual. Teníamos un ordenador con conexión a internet y, como digo, teníamos acceso a impresora braille. Eso es lo que disponíamos por nuestro lado. Tengo que decir que además, esto es importante, el curso se celebró en el Instituto Luis Braille porque consideramos que era importante que el alumno conociera el ámbito en el que se movía, ya que esto iba a ser pues mucho más cómodo para él, el tener que el ambiente en que se desenvolvía fuera familiar, conociera el acceso, supiera cómo llegar, etc. ¿Vale? Entonces, me gustaría a partir de aquí hacer un primer ejercicio de reflexión. Vamos a imaginar que nuestro centro Cervantes, en El Cairo, en Delhi, o nuestra academia de lenguas o nuestro centro escolar, nos dice que tenemos que impartir un curso con estas características o con características similares, es decir, que vamos a incluir en el aula alumnos con distintos grados de discapacidad visual. Y además nosotros no tenemos experiencia en ello,
¿de acuerdo? Ni siquiera, a lo mejor tenemos nadie próximo, un amigo, un familiar, etcétera, que tenga este tipo de discapacidad. Imaginaos la sensación por parte del profesor, que va desde los miedos, las angustias, la ansiedad, los temores, los prejuicios, vistos como o entendidos como juicios previos sin tener demasiado conocimiento, ¿no?, de lo que yo voy a ser capaz de hacer, de lo que el alumno va a ser capaz de hacer. Entonces vamos a imaginar que tenemos esta situación y ante esta situación os voy a pedir, por favor, que hagáis un primer ejercicio de reflexión. Primero lo vamos a hacer individualmente y después nos vamos a poner en grupos para compartir, ¿de acuerdo? Entonces, quiero que destaquéis ante esta situación, más o menos, que os he narrado, un hecho observable, objetivo, en este veo, que veis aquí, un hecho observable, objetivo, que consideráis importante destacar. No valen impresiones personales, no valen sensaciones. Un hecho objetivo ante esta situación planteada, ¿de acuerdo? En segundo lugar, pienso una idea, una frase, de una sensación, de una emoción, de un sentimiento, de un temor, de una duda que os produce esta situación o que os produciría esta situación. ¿Sí? Y en tercer lugar, me pregunto, quiero que planteéis una pregunta, una duda que consideráis urgente responder. Sé que es difícil porque solamente es una y me imagino que a la cabeza se nos vienen muchas, ¿no? Entonces, repito, veo un hecho constatable, un hecho observable, ¿de acuerdo? Pienso, vamos a dar rienda a nuestras emociones, un sentimiento, una emoción, una sensación que me puede producir esta situación. Y me pregunto una duda que pensáis que es urgente resolver, ¿sí? Os voy a dar, nada, 1 minutito, 2 minutitos para escribirlo o para anotarlo y después voy a pedir a Olga que nos meta en salas en donde compartiremos estos 3 elementos y después de compartirlos en 5 minutos con nuestros compañeros, me gustaría que nombrarais un portavoz para que compartamos ya en plenaria algo de esto que luego os diré qué, ¿vale? ¿Sí? Entonces dejo de compartir. ¿Lo tenéis ya más o menos? ¿Me podéis hacer así o así? Ok, vale. Pues si lo tenéis... Oye, Olga, no te oigo. Sí, abro las salas. Vale. Pues en la sala 1 van a estar Alca, María, Ramón, en la 2 Judith, Marta y las 2 Martas, en la 3 Amit, Cassandra, África y Luis, y en la 4 David, Fernando, Reyes y Sara, ¿de acuerdo? Tenéis 5 minutos, ¿vale? No se te escucha, María José. Tienes el audio apagado. ¿Ahora? No se escucha. ¿Me oís ahora? Sí, sí, ahora sí. Sí, ahora sí, Sí. vale, perfecto. Genial. Bueno, seguro que han salido un montón de cosas, pero seguro que han salido un montón de cosas repetidas. Que seguramente todos focalizamos en los mismos miedos o en las mismas preguntas o casi las mismas preguntas. No sé si veis, a ver, ahora, ¿lo veis aquí? Sí. Este quesito
porque seguramente lo que veis, lo que pensáis o lo que os preguntáis podría ir a uno de estos 4 sectores. Por ejemplo, a mí como profesor, a mi papel de profesor, a mi formación como profesor, a mi experiencia como profesor o a mi inexperiencia como profesor. También podríamos dirigir muchos pensamientos y muchas preguntas hacia el alumno, juicios previos sobre lo que pienso que el alumno va a ser capaz de hacer o no va a ser capaz de hacer, hacia la metodología, es decir, qué enfoque metodológico puedo adoptar que sea el más conveniente, o hacia los materiales, qué tipo de materiales, me quedo con los materiales que ya tengo, necesito manejar materiales en braille, necesito adaptar todos los materiales que tenga que utilizar en el aula. Bien, entonces, me gustaría, habéis nombrado portavoces de grupo, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Bien, me gustaría ahora que, nada, en 2 minutos compartiéramos un poco sobre todo las preguntas que os hacéis y si estas preguntas podrían ir dirigidas a uno de estos 4 sectores. Quizá podríamos haber hecho un quinto, que es el de la evaluación. Desgraciadamente no nos va a dar tiempo a meternos en ello, pero bueno, podríamos empezar por el de los profesores. ¿Alguna pregunta, alguna observación o algún pensamiento que vaya dirigido hacia el propio profesor? Ahora, los portavoces de grupo podéis desconectar. O sea, perdón, podéis desconectar el silencio. Bueno, nosotros como... ¿Qué grupo éramos? El 1, creo. Bueno, Moncho, Alca y yo. Con respecto al veo, ¿no? Que creo que es así en la función del profesor, hemos coincidido en que nuestro hecho objetivo es cómo compensamos lo visual y, o sea, dentro del aula, la gestión del aula, del espacio. Moncho apuntaba al uso de las paredes, ¿no? Que muchas veces pegamos cosas y les decimos moveros y eso creo que era como, ¿no? Ajá, eso es, que hacemos con todo el componente visual que hay en el aula, empezando por mis propios gestos, que pueden servir de clave muchas veces para explicar significados, no eso que hacemos de alto, bajo, gordo, delgado, triste, alegre, todo esto, pues claro, ¿cómo lo suplimos, no? Vale, muy interesante. Con respecto al alumno, ¿algún grupo quiere comentar? ¿Algún portavoz de grupo? Bueno, nosotras nos preguntábamos, a partir de lo que antes ya has comentado, pues en un grupo concreto, por ejemplo, tener en cuenta lo que decías, si ellos saben o no leer en braille, un poquito pues eso, ¿no? También cuál es su formación. Muy interesante porque ahora mismo vamos a hablar de todo esto. Yo creo que es lo más urgente, además, yo creo que es lo más urgente, ¿no? En cuanto a metodología, ¿hay alguna pregunta, algún pensamiento, alguna reflexión que queráis encajar en la parte de metodología? Bueno, aquí en el número 4, básicamente la gestión de los distintos canales. Hay diferentes grados en el grupo, ¿no? En el perfil que plantea, cómo gestionar, cómo incluir estos canales en una sesión. ¿Con canales a qué te refieres exactamente? Pues el oral, el braille, si cada uno tiene una necesidad o una limitación, Claro. cómo incluirlo todo y no desatender a nadie. Y no desatender a nadie. Pensando además que hay personas con grados de visión normal. También hemos hablado de esto, sí. Claro, es decir, que si yo elijo una metodología tiene que intentar que sea enriquecedora para todos, ventajosa y que beneficie a todo el grupo, ¿no? Porque nosotros comentas, las personas videntes son amigos
Y eso... Sí, es verdad que eso es, efectivamente, desde nuestra experiencia puede desvirtuar un poco, pero te tengo que decir que luego aplicamos dinámicas que utilizamos en ese aula con alumnos videntes posteriormente, ¿vale? Y sí que me gustaría luego comentaros las conclusiones a las que llegamos, ¿vale? O sea, que no solamente aplicamos esta metodología con alumnos con discapacidad visual, sino que lo hicimos en cursos regulares, donde ningún alumno tenía problemas de visión, ¿vale? No sé si alguien estaba hablando, Marta, ¿eras tú? Sí, de metodología también nos preguntábamos si hay que focalizar en alguna actividad comunicativa de la lengua, o por ejemplo, si la escritura es viable, si me escriben en braille, ¿qué hago yo con eso? Si hay que focalizar en algo y también cómo se gestiona la interacción, ¿no? Y cómo vamos a hacer esos agrupamientos en clase, ¿no? Teniendo en cuenta... Muy interesante. Hay que pensarlo mucho, ¿no? ¿A quién pones con quién? Efectivamente. Hay que pensarlo mucho a quién pones con quién. Y además los agrupamientos juegan un papel fundamental, porque son alumnos que buscan el grupo. Pero aquí todavía aquí más. Más aún, efectivamente. Más teniendo en cuenta que son alumnos con una metodología, o sea, muy poco individual, quiero decir, que ellos buscan el grupo, necesitan el grupo. Esto ya lo veremos, ¿vale? Y en cuanto a los materiales... Sí, eso también salió en nuestro grupo, que con qué materiales cuenta el centro. O sea, fue una de las primeras cosas. ¿Qué herramientas hay? Y, Dios mío, no tenemos materiales de este tipo en el centro, ¿no? Efectivamente, ni además a lo mejor hay tiempo para pedir las ayudas a quien corresponda, porque no esperabas que ese alumno llegara al aula, ¿no? Por ejemplo. De acuerdo. Bueno, pues mirad, nosotros ante esta situación nos planteamos muchas de las cosas que decís, pero nos pareció fundamental esto que tenemos aquí, al alumno. Es decir, nos surgió la necesidad de recabar la información, toda la información posible en el menor tiempo posible, por lo cual decidimos ir a la fuente de información más cercana y a la que nos podía ayudar más, que era el propio alumno. Por eso lo primero que decidimos fue realizar un análisis de necesidades antes de comenzar el curso mediante una serie de entrevistas individuales a estos alumnos, ¿de acuerdo? Entonces, esta pista en realidad no fuimos tan listísimos como para decir, pues vamos a hacer un análisis de necesidades porque pensamos que si entrevistamos a cada alumno por separado, no, realmente no. La pista nos la dio un blog. A ver, el material que había en el año 2011 sobre enseñanza-aprendizaje a alumnos con discapacidad visual en el aula de lenguas extranjeras era poco, pero en español se podían contar con los dedos de media mano. Actualmente hay ya más trabajos de investigación y más trabajos prácticos, pero en aquel momento no había casi nada. Buscando, indagando, encontramos un blog que nos pareció interesantísimo, que es este que tenéis aquí, que es... Ay, perdón, me he ido de la... Soy súper torpe, con que lo sepáis, con Zoom. A ver otra vez. A ver. Vale, ¿ahora podéis ver? Sí, que podemos. Sí. Vale, bueno, el blog es un blog de un profesor que es invidente, es ciego, Eduardo Barrera, pero es que además resulta que es profesor de lenguas, es profesor de español como lengua extranjera y máster en lingüística aplicada por la Universidad de Antonio de Nebrija, y posteriormente a este blog hizo un trabajo de fin de máster muy interesante sobre herramientas de accesibilidad para alumnos con discapacidad visual y ceguera en el aula L. El caso es que, bueno, él todavía no había escrito ese trabajo, pero sí tenía este blog donde había entradas muy interesantes. Por ejemplo, hay una entrada, si os animáis a mirarlo cuando tengáis tiempo, hay una entrada muy interesante de cómo tratar al alumno con discapacidad visual
en el aula, es decir, jolín, pues es que yo no tengo ningún conocido ciego, yo es que no tengo ningún alumno ciego, yo no sé cómo tratarle, le tengo que coger del brazo, llevarle, ¿cómo me tengo que dirigir a él? Desde este tipo de dudas hasta otra entrada que nos pareció muy interesante, que se llamaba así: notas para el análisis de necesidades de alumnos con discapacidad visual y ceguera en el aula. Entonces, estas notas fueron muy reveladoras para nosotros, porque él defendía la importancia de hacer una entrevista inicial antes del comienzo de curso por varios motivos. Uno, porque iba a hacer que esa tensión que tiene el profesor ante esta situación se rebaje mucho al conocer al alumno en un tú a tú, en una entrevista. Segundo, porque se puede recabar mucha información sobre las habilidades sociales del alumno, sobre sus estrategias discursivas, sobre sus estilos de aprendizaje, sobre las estrategias de aprendizaje que aplica, y con todo ello empezar a pensar qué tipo de adaptaciones metodológicas puede realizar. Eso sí, él decía, hay que dejar muy claro el objetivo de la entrevista, y si hay alguna pregunta que a él le puede chirriar, decirle y dejarle claro por qué estamos realizando esa pregunta. Entonces, él detectaba 5 áreas en donde es importante investigar, indagar y hablar con el alumno. La primera... ¿por qué no me fue? Es el tipo de deficiencia visual que tiene el alumno. Tendríamos que preguntarle: ¿tiene este resto de visión útil que le permita leer y escribir en tinta, o por el contrario, la ceguera es prácticamente total? Si la ceguera es total, convendría indagar: ¿es una ceguera sobrevenida, es una ceguera de nacimiento? ¿Por qué? Porque convendría saber si él recuerda, por ejemplo, colores, y recuerda formas que pueden ser claves o importantes en cierto tipo de actividades que propongamos, ¿de acuerdo? Otra área donde él dice que es importante indagar es el código de lectoescritura. Bueno, si es lector en tinta, con caracteres ampliados, perfecto, pero las personas normalmente tienden a compatibilizar, a utilizar varios códigos de lectoescritura al mismo tiempo. Por ejemplo, aquí en España, los niños desde pequeñitos se les inicia en braille, luego aprenden mecanografía para utilizar el ordenador, igual que todos nosotros, solo que en vez del ratón pues utilizan comandos y tabulador, pero en eso no varía. Los hay que en casa, por ejemplo, como lectura para relajarse, prefieren escuchar audiolibros. Entonces lo normal es que se alternen varios códigos. Tendríamos que averiguar qué preferencias tiene a la hora de aprender lenguas extranjeras, ¿de acuerdo? Porque los habrá que digan, no, pues yo prefiero braille, no, pues yo prefiero traer mi ordenador y que la síntesis de voz me vaya leyendo lo que tú me proporciones en un documento, ¿de acuerdo? Y esto está muy relacionado con el siguiente punto, donde él dice que hay que investigar, que es en la tiflotecnología para el aprendizaje, es decir, qué dispositivos utiliza y con qué grado de eficacia. Y aquí es donde él nos puede ayudar muchísimo, porque nosotros esos dispositivos no los conocemos, somos totalmente noveles. Entonces, nos puede explicar ¿qué me permite a mí como profesor proporcionarle? Oye, si yo te envío un documento de Word, este documento de Word lo va a poder leer tu ordenador, lo vas a poder imprimir porque tienes conexión a impresora Braille y a partir de ahí vas a poder leer lo que yo te imprima, ¿vale? Y también me puede explicar él ¿qué es lo que le permite proporcionarme a mí? Oye, pues mira, yo te puedo proporcionar mi redacción, la escribo con mi ordenador, eso sí, desactivo el corrector de texto, entonces te escribo mi redacción en el ordenador y te la envío, por ejemplo, para que tú la corrijas, ¿de acuerdo? Entonces, aquí es donde él nos puede arrojar muchísima luz mediante una entrevista. Sería muy interesante también averiguar sobre sus experiencias previas de aprendizaje. Sobre todo el contexto, es decir, él ha aprendido otras lenguas en un contexto de inclusión, como ocurre aquí en España, es decir, el 98% de los niños en España están escolarizados en colegios ordinarios, reciben las ayudas pertinentes de la ONCE, tanto técnicas como humanas,
y los niños aprenden en su escuela. O puede ser, como ocurría en Marruecos, donde no se aprenda en un contexto de inclusión, sino que los niños marroquíes normalmente van a colegios especializados donde se les enseñan las distintas asignaturas. Son colegios para niños invidentes, ¿de acuerdo? Entonces, sería importante averiguar esto. El nivel que ha alcanzado en otras lenguas y, sobre todo, su nivel en las destrezas. Hablando de destrezas, que Marta hablaba, ¿no? Creo que era Marta la que comentaba, bueno, normalmente las personas con dificultades de visión graves o las personas ciegas desarrollan muchísimo más la destreza de interacción oral y la destreza de comprensión auditiva, en detrimento de otras destrezas que les cuesta muchísimo más desarrollar, que es la comprensión de lectura y la expresión escrita. De hecho, suelen rehuir de este tipo de actividades porque les cuestan más. Entonces, esto nos podría arrojar mucha luz, ¿no? También su preferencia con respecto a qué tipo de actividades y tipo de dinámicas prefiere. Es un alumno que le gusta trabajar solo, le gusta trabajar en grupo, qué tipo de actividades le pueden gustar más o qué tipo de actividades le pueden gustar menos. Esto y el siguiente área, que sería el área de la formación académica en general, nos puede ayudar a ver cuáles son las estrategias de aprendizaje que suele aplicar con mayor frecuencia y sus estilos de aprendizaje más probables. ¿De acuerdo? Entonces, es fundamental realizar un análisis de necesidades atendiendo a estas 5 áreas en concreto y realizar las preguntas que nosotros consideremos pertinentes. Conocer los estilos de aprendizaje y conocer sus estrategias de aprendizaje va a ser fundamental para poder identificar qué orientaciones metodológicas pueden ser las más convenientes. Apenas hay trabajos de investigación sobre qué estrategias y estilos de aprendizaje aplican los alumnos con discapacidad visual y ceguera en el aula de lenguas extranjeras, pero hay un trabajo muy bonito y muy completo de un profesor brasileño que se llama Gleiton Malta, que hizo su tesis doctoral precisamente sobre esto y que se dedicó a seguir durante un año a un alumno invidente en un contexto de inclusión para ver cuáles eran las estrategias y los estilos de aprendizaje que aplicaba. Y Malta llegó a 2 conclusiones que son muy reveladoras. Primero, que estos alumnos, y así luego nosotros lo pudimos constatar, estos alumnos aprenden mejor en grupo. Es decir, buscan la interacción, la interconexión y buscan el mayor número de interacciones posibles. Porque además el tipo de estrategias que utilizan muchas veces son estrategias sociales que se traducen a modo de petición de ayuda, petición de repeticiones y petición de aclaraciones. Esto es muy frecuente, ¿de acuerdo? Y la otra conclusión a la que llegó Malta es que son alumnos que necesitan activar todos los sentidos posibles para captar la información del medio. Información que les viene muy limitada y a veces distorsionada únicamente por los canales auditivos, con lo cual muchas veces tienden a confundir o malinterpretar conceptos en el aula. Si nosotros les damos más oportunidades de información, tendrán también más oportunidades de realizar esos aprendizajes que sean más significativos. Entonces, esto nos lleva a que hay 2 enfoques metodológicos que son especialmente importantes en un aula de integración con estos alumnos, que son la didáctica multisensorial y el trabajo cooperativo. Del trabajo cooperativo se ha hablado mucho y muy bien durante varias sesiones de este PELE, ¿vale? Esa enfatización del grupo, de los esfuerzos colaborativos entre estudiantes y profesores. Por eso a mí me gustaría centrarme en la didáctica multisensorial, ¿de acuerdo? Entonces, nada, en 2 minutos me gustaría que pensarais en estas 2 preguntas que tenéis aquí proyectadas.
¿Cuáles son los sentidos más relevantes en el aprendizaje de lenguas? Del 1 al 5, el 1 el menos importante y el 5 el más importante, ¿de acuerdo? Me lo podéis contestar por el chat, por favor, evaluando 1, ponemos 1, este, 2, este, 3, este, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Lo estáis escribiendo ya? ¿Lo habéis enviado ya? No, vale. Se me ha escapado, lo estaba escribiendo, pero me ha salido la primera Ay, parada porque le di al enter, lo siento. no te A ver si preocupes, lo sabes. estas cosas pasan. Yo comprendo muy bien porque yo soy un desastre con estas cosas, así que vamos, no pasa nada. No lo eres, María José. A ver. Olga, me tiene que aparecer el chat se abre inmediatamente. Ah, vale. Perfecto. Oído, tacto, olfato, gusto, vista, olfato, gusto, tacto, vista, oído, gusto, olfato, tacto, vista, oído. Estáis con escucha, visión y tacto. Gusto, olfato, tacto, oído, vista. Gusto, olfato, tacto, vista, oído. Bien. Olfato, gusto, tacto, vista y oído. De acuerdo. Entonces, consideramos el hermanito pobre el olfato, absolutamente. Y la estrella de las estrellas es la vista, aunque me ha sorprendido que hay personas que han escrito el oído como el sentido más importante. Bueno, realmente está claro que la vista es el sentido más importante, pero no en el aula de lenguas extranjeras, en la vida en general. Está comprobado que el 80% de la información que recibimos en nuestra vida diaria entra, bueno, no pasa nada, entra a través de nuestros ojos. Nuestros ojos procesan el 80% de la información. Y el hermanito pobre es el olfato. Bueno, pues vamos a empezar por el olfato, porque claro, la didáctica multisensorial se supone que supera todo esto. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar por nuestros olfatos. Vamos a ver. Comparto pantalla. Bien. Esto me lleva a una segunda pregunta. ¿Podéis mover la cabeza sí o no? Y es, ¿alguna vez habéis utilizado el olfato como herramienta para, digamos, producir algo en el aula L? No, nunca. ¿Habéis utilizado el olfato, por ejemplo, convertir una sensación olfativa en material lingüístico? ¿No? ¿Pensáis que sería posible? Sí. Vamos a intentar hacer lo posible superando las barreras del Zoom que no nos deja oler. Quiero que hagamos un ejercicio. Normalmente, a ver, los ejercicios que se hacen con el olfato van de la nariz al cerebro, ¿no? A través del nervio olfativo. Pues nosotros vamos a hacer al revés. Vamos a intentar evocar un olor y que vaya hasta nuestras pituitarias. ¿Vale? Entonces os voy a proponer lo siguiente, con el chat en la mano. A ver. Vale. Yo tengo aquí unos tarritos que no os puedo pasar a oler, me encantaría pasaros a oler estos tarritos de esencias, pero no puedo, nos vamos a tener que conformar con la imagen, con distintos elementos de la cocina o plantas, ¿vale? Y quiero que hagamos lo siguiente, este ejercicio. Evocad, por favor, el olor a pimentón. Traedlo a vuestra nariz, el olor a pimentón. Si queréis cerrar los ojos, podéis cerrarlos. Y por favor, sin pensarlo mucho, decidme, ¿es un olor tranquilo o un olor nervioso?
Ajá. Bien, hasta aquí. Creo que ganaría nervioso, ¿no? Vale. Vamos a evocar el olor al café. ¿Fuerte o débil? Ajá. ¿Ganaría por goleada fuerte? ¿Sí? Vale. Vamos ahora al olor a rosas. Me da igual que sea una esencia de rosas o que sea la propia flor. ¿Lo identificáis con alegre o triste? Vale. ¿Todo el mundo lo ha identificado con triste o aquí hay más? No, yo alegre. Tú alegre, vale. Vale. ¿Pero hay gente que lo ha identificado con triste? Sí, vale, Sí. interesante. 2 tristes, 2 alegres y Moncho dice que no lo puede asociar con ninguno de los adjetivos. Ninguno de los dos adjetivos, no. Vale, seguramente lo identificarías con romántico, a lo mejor. Empalagoso. Vale. Empalagoso, vale, pero aquí no hay empalagoso romántico. Hay alegre o triste. Vale. El olor a fresa, me da igual que sea la fruta o que sea una esencia de fresa o que sea el caramelo de fresa, entonces nos traeríamos al gusto, al paladar o a una piruleta de fresa. ¿Joven o mayor? No puedo ver el chat, pero ¿ganaría el joven? Sí. Sí, vale. Y por último, vamos a tomar ese olor a hierbabuena, a menta, y lo vamos a transformar en amable o antipático. ¿Amable o antipático? ¿Ganaría quizás amable? Sí. También, ¿verdad? De acuerdo. A ver. Bien, os voy a pedir un segundo ejercicio. Vamos a tener un olor intensísimo a limón en un frasco. Entonces, olemos, sentimos el olor a limón y me gustaría que respondierais a esta pregunta, a estas preguntas, como si fuera un texto, una descripción de una persona, ¿vale? Un hombre mayor, tranquilo, tímido, hipócrita y activo. ¿Vale? Entonces, el olor a limón, una pequeña descripción. Sí, voy a dejar un momento de compartir. ¿Lo tenéis ya? Vale. Ahora sí que a lo mejor... Bueno, pues a ver, si yo reviso este chat, me voy a encontrar descripciones muy diferentes. Un hombre joven, tranquilo, sociable, sincero y activo. O un hombre mayor, tranquilo, tímido, hipócrita y pasivo. O me puedo encontrar, casi todos son hombres, ¿eh? Habéis asociado el olor a limón al hombre. Casi todos hombres. Ah, mira, una mujer. Una mujer joven, tranquila, sociable, sincera y activa. Vale. De acuerdo. Bien. ¿Qué es lo que ocurre con el olfato? Lo que ocurre con el olfato es que no le hacemos ni puñetero caso normalmente, con perdón de la expresión, a no ser que sea un olor que nos desagrade muchísimo o que nos guste muchísimo, pero la información que diariamente recibimos por el olfato normalmente no le hacemos caso y sin embargo el olfato tiene un poder evocador enorme, porque nos puede llevar hasta un lugar, nos puede llevar hasta un momento,
vital, nos puede llevar hasta una persona. Tiene un factor objetivo, es decir, un olor puede ser objetivamente agradable o desagradable, pero tiene un factor subjetivo también enorme precisamente por esa capacidad de evocación. Entonces, como desde mi modo de ver, al tener esa capacidad de evocación tan fuerte, es un olor es algo que nos entra por los sentidos, pero que con facilidad lo podemos convertir en material lingüístico y por lo tanto en significado. En esta actividad importa, ¿alguien tiene razón? ¿El olor a limón es hombre, es mujer o no importa? Podéis activar vuestros micrófonos. No importa. No importa. No importa, ¿por qué no importa? ¿Qué es lo importante aquí? Lo que cada uno siente, ¿no? Efectivamente, lo que cada uno siente. Es que hemos hecho un ejercicio de sinestesia, sin tener el olor delante, pues sin poder oler, pero hemos hecho un ejercicio de sinestesia, ¿de acuerdo? Un olor lo hemos convertido en rasgos del carácter de una persona. ¿Podríamos aplicar esto en nuestra clase de español? Sí. ¿Y qué tal? ¿Qué pensáis? ¿Cómo sería recibido? Bueno, por los estudiantes invidentes realmente pues lo agradecerían porque yo les estoy dando un input a través de otros sentidos que no son es la vista, que no pueden aplicar, ni es el oído, que a lo mejor están hartos de aplicar, sino que les estoy dando otros canales sensoriales. ¿Qué ocurre con los alumnos que tienen un grado de visión normal? ¿Veis algún tipo de ventaja en esta dinámica? ¿Sí? Por favor, alguien que me diga, necesito que alguien me diga tres ventajas. Pueden ser 3 personas o una persona que me diga 3. Necesito escuchar 3 ventajas. Te digo solamente una, creo que activa el pensamiento crítico, ¿no? O sea, creativo, perdón, quería decir. Eso es, ¿vale? Activa el pensamiento creativo, es decir, y además el pensamiento creativo es libre, es más libre que a lo mejor una imagen. Si yo para la descripción física, en vez de poner un olor, pongo una imagen, la respuesta va a estar mucho más limitada. ¿Por qué es eso? Una persona joven es joven en la imagen, no puedo decir que es vieja. Un olor puedo decir que es joven o que es viejo. Puedo decir que es simpático o antipático, ¿no? ¿Otra ventaja? Yo diría que se trabaja la empatía, ¿no? O sea, que no es que hagamos un esfuerzo visual, pero que tal vez nos hace sentir como ellos, cuando el input es siempre tan visual, ¿no? Nos hace poner en, uy, mira, pues ahora ellos fuerzan nosotros tenemos que forzar el... Bueno, fuerzan. ¿Habéis tenido que forzar? Es decir, ¿no sabíais qué decir en algún momento? ¿Habéis tenido que forzar o la cosa ha salido más bien fluida? María, ¿tú has tenido que forzar? No, bueno, igual no me he explicado bien. O sea, pero que... No, te has explicado perfectamente y me parece genial lo que has dicho, es que es verdad, es la empatía. De hecho, en el aula nosotros pedíamos muchas veces incluso a los estudiantes que tenían ese grado de visión normal, le pedíamos que cerraran los ojos. O sea, les forzábamos a hacer la actividad. Oye, cierra los ojos, no puedes ver la esencia. Cierra los ojos, no puedes ver la imagen, solo puedes escuchar el sonido. A eso me refería, a forzar en el sentido de obligarte a utilizar el sentido de una manera diferente a como lo haces de manera natural sin pensar, ¿no? Eso es. A mí sí me ha costado hacer esta actividad final. Ya, bueno, es que jugábamos con una gran desventaja, que no tenemos el olor, No tenemos el olor delante, o sea, el olor es mucho más evocador que yo diga pimentón o que yo diga rosa. Si tuviéramos el olor, posiblemente nos hubiera sido más fácil realizarla. ¿De acuerdo? ¿Pensáis que el impacto motivacional que tiene, por ejemplo, el olor, es equivalente al que puede tener una imagen? Yo creo que sí, yo creo que al oler, al evocar, lo va a relacionar con sus experiencias previas y eso te va a dar una motivación extra. Puede ser incluso una motivación extra. Oye, pues al alumno vidente, digo, ¿no? A lo mejor, pues esto me puede motivar más por novedoso que una imagen a la que ya estoy acostumbrado.
¿no? Por ejemplo. Vale. Yo iría un poco más lejos. Creo que no solo motivación, creo que a la hora de memorizar vocabulario, pues relacionarías mucho más fácil pues, ciertos adjetivos de carácter con el limón. Que eso es precisamente lo que les ocurre, así funciona el cerebro de los estudiantes invidentes, es decir, ellos crean imágenes mentales, igual que nosotros, pero su imagen mental, mi imagen mental del limón, normalmente es una imagen visual, visualizo el limón, pero en el caso de ellos, la imagen mental del limón puede ser el olor al limón o el tacto del limón, es decir, todos tenemos imágenes mentales. Entonces, pues bien, me creo imágenes mentales de otra forma y relaciono esa imagen mental con el significado de la palabra, ¿no? Perfecto. Os voy a proponer otra actividad también dentro de la dinámica multisensorial y esta vez, a ver, ¿por qué no puedo? Ahora. Bien, esta vez vamos a jugar con dos sentidos al mismo tiempo, que son la vista y el oído. El hecho de que tengamos alumnos invidentes en el aula no significa que tengamos que renunciar a las imágenes. Podemos jugar con ellas, ¿vale? En este caso os voy a pedir lo siguiente, vais a escuchar la voz de una persona y quiero que imaginéis cómo es esa persona por su voz. Esto es un ejercicio que hacemos diariamente, es decir, yo llamo, por ejemplo, a Hacienda, me atiende una señora y entonces por la voz yo me imagino cómo es esta señora. Normalmente no sale muy bien parada, ¿vale? Pero, es decir, nosotros normalmente asociamos las voces agudas, las solemos asociar con gente más pequeñita, más menudita, más delgadita, las voces graves con gente más gruesa, con más volumen, más alta, ¿no? Entonces, quiero que escuchemos y imaginemos a esta persona, ¿vale? A ver. Bueno, soy administrativa, tengo 39 años, estoy aquí por mi hija, que dice que las acierto todas en casa, pero veremos aquí. Aquí es otro cantar que digo yo, pero bueno. Y como aficiones... ya lo sé que mi voz es algo especial. No. Vale, bien. Hemos escuchado esta voz y seguramente ya os habréis formado una imagen más o menos nítida de esta persona. Bien, ¿alguien se atrevería a describirme a esta persona? Venga, alguien que quiera. No es un ejercicio difícil. Venga, ánimo. Podéis desactivar el micro. Bajita. Bajita. Sí, pequeñita, delgadita. Pequeñita, delgadita. Venga, vamos a ser un poquito más concretos. Su pelo. Charlatana. Charlatana. Vale, salen rasgos del carácter, lo cual es importante. Rubia. Risueña. Risueña. Ajá. Con el pelo liso. Con el pelo liso, rubia con el pelo liso. Y largo. Y largo. ¿Con flequillo o sin flequillo? Sin flequillo. Sin flequillo, vale. Bien, ¿en la cara algo? ¿Gafas? ¿No gafas? ¿Le pegaría? No, gafas. Sí, gafas. Sin gafas. Sin gafas, con gafas. Vale, sin gafas, con gafas. Bien, ¿la queréis ver? Sí. Pues venga, vamos a verla, a ver si me sale. A ver. Ah, no, esta no es la anterior. A ver. Bueno, soy administrativa, tengo 39 años, estoy aquí por mi hija, que dice que las acierto todas en casa, pero veremos aquí. Aquí es otro cantar que digo yo, pero bueno. Y como aficiones... ya lo sé que mi voz es algo especial. No. Vale, bien. Hemos acertado en muchas cosas realmente, ¿no? Es decir, hemos dicho que es menudita, que es delgadita, que es bajita. El pelo, bueno, habéis dicho rubia y es pelirroja, pero hemos acertado en que el pelo es liso y, mira, sí que llevaba gafas, ¿no? Vale, bien, vamos a otra descripción. A ver, vamos a ver cómo es esta persona. Mucha atención. A ver. Uy,
Jo, solo pensar que me haré pipí y estaré mojado toda la noche ya me entran escalofríos. Vale. ¿Cómo nos imaginamos esta persona? Yo imagino una mujer imitando una voz de niño. Tú te imaginas una mujer imitando una voz de niño. Ajá. Sí. ¿Y cómo es esa mujer? Es de estatura normal. Ajá. No sé. Pero te imaginas a una mujer imitando la voz de un niño. Vale. Sí. Bien. ¿Alguien imagina otra cosa? Yo me imagino a un niño de 4 años o 3 años, algo así. Ajá. ¿Y cómo te lo imaginas? No sé, iba a decir el típico niño repelente, pero... No, ¿Y cómo es el típico niño repelente? No, digo, un niño normal, así, muy blanquito él y así, muy tierno. Un bebé, un bebé. Un bebé, no, muy blanquito. ¿Te lo imaginas con pecas? Sí, sí. Sí, vale. Bien, ¿queréis ver cómo es este niño? Este niño es este niño. Jo, solo pensar que me haré pipí y estaré mojado toda la noche ya me entran escalofríos. Vale. Cassandra eras, ¿no? ¿Cassandra? Sí, sí. Bueno, pues has acertado de pleno. Es una dobladora y entonces no era un niño. Es una dobladora, pues, una chica delgada, muy mona, ¿vale? Con el pelo largo. Perfecto. Bien, ¿podríamos llevar esto a nuestra aula de inclusión de alguna forma? ¿Se os ocurre cómo materializarlo y hacerlo más concreto? ¿Cómo organizar los grupos? Si hubiera grupos, o por el contrario lo hacemos de manera plenaria, qué es lo que puede aportar cada uno, alumnos videntes y alumnos con problemas de visión que no puedan ver el vídeo. ¿Cómo pensáis que lo podríamos llevar? ¿Se os ocurre? ¿Materializarlo de alguna forma? Venga. Bueno, la persona vidente podría ser la encargada de dar la respuesta. La persona vidente podría ser la encargada de dar la respuesta, es de confirmar si las hipótesis son correctas o incorrectas. ¿Quieres decir? ¿Las hipótesis que hagan los demás? ¿Sí? Ajá, de acuerdo. Nosotros lo planteamos de esta manera que tenéis aquí. Esta es la descripción de la actividad. Decidimos hacer la actividad en grupos de 3 personas, podrían hacer de 4 o de 5, y 2 miembros del grupo no veían la imagen. Incluso pueden coincidir con los alumnos invidentes o no. Es decir, podemos pedir a un alumno sin problemas de visión que se tape los ojos y que jueguen. Solo uno de ellos ve el vídeo completo, es decir, con imagen y sonido. Los estudiantes que solo han escuchado hacen como vosotros sus hipótesis con ayudas iniciales que pueda plantearles el profesor. Se exponen las hipótesis al alumno que ha visto el vídeo y el alumno que ha visto el vídeo se encargará de valorar cuál de los dos se ha aproximado más y si no se ha aproximado ninguno, entonces tendrá que hacer una descripción completa de esa persona y desmontar la imagen mental que esa persona se había hecho. ¿De acuerdo? Lo podríamos materializar así, esto es solamente una propuesta, o se podría materializar de cualquier otra forma. ¿Vale? Muy bien. Entonces, para nosotros, ¿qué es la didáctica multisensorial? Hemos visto 2 ejemplos de actividades que suponen que están integradas en la didáctica multisensorial. La didáctica multisensorial se define como un método que consiste en utilizar todos los sentidos posibles para captar la información del medio e interrelacionar los datos obtenidos con el fin de producir aprendizajes completos y significativos. Es decir, no solamente por mis oídos, no solamente por mis ojos, sino otros sentidos como
el olfato, el gusto, el tacto, me van a dar claves que me permitan crear significados mucho más completos. ¿Qué nos aporta una clase de integración? Pues un poquito lo que habéis comentado antes. En primer lugar, es cierto, responde a las necesidades específicas de los alumnos con discapacidad visual y ceguera, pero también es un método enriquecedor para los aprendientes sin problemas de visión, precisamente por acudir a esa globalidad sensorial y huir de esa exclusividad visual, ¿de acuerdo? Es un método que además está alineado con el enfoque del diseño universal para el aprendizaje. Ha habido una plenaria fantástica, creo, esta mañana, sobre el diseño universal para el aprendizaje, y la didáctica multisensorial estaría dentro de esto, precisamente porque permite atender a las distintas formas de aprender y porque permite mucha más flexibilidad. Aumenta el sentimiento de seguridad y fomenta una actitud positiva hacia el aprendizaje de lenguas. Mirad, los alumnos, está comprobado por estudios que se han realizado, que los alumnos con discapacidad visual y ceguera tienden a desarrollar en general una actitud negativa hacia el aprendizaje de lenguas. ¿Por qué? Porque es difícil integrar en una clase, además en lengua meta normalmente, donde la mayor parte de las claves visuales se dan a través de imágenes, de mapas, de fotografías, de infografías, de dibujos, etc. Entonces, integrar a los alumnos en ello es muy complicado. Si yo activo otros sentidos, voy a fomentar una actitud mucho más positiva en estos estudiantes. Y por supuesto, porque fomenta los distintos estilos de aprendizaje y está alineado sin duda con el uso de las inteligencias múltiples. ¿De acuerdo? Entonces, por todo esto pensamos que la didáctica multisensorial merece la pena en estas clases. ¿Sí? No sé si hasta aquí tenéis alguna pregunta o algo que queráis comentar, o continuamos. ¿Continuamos un poquito más? Vale, de acuerdo. Claro, cuando yo tengo alumnos sin ningún tipo de discapacidad visual, alumnos con grado de visión normal, no soy consciente de esto. Pero cuando me llega un alumno al aula, tengo que pensar, si tiene una deficiencia visual severa, pero sin embargo tiene un grado de visión que le permite leer y escribir en tinta, yo podría decir, bueno, puedo utilizar el material que ya tengo, puedo utilizar las actividades que proponen los manuales, puedo utilizar, no sé, puedo utilizar el nuevo L inicial, o puedo utilizar Aula Internacional, o puedo utilizar... Vale, sí, puedo utilizarlo, pero cuidado, porque los alumnos, aunque lean en tinta, los alumnos que tienen problemas de visión se encuentran con muchas barreras de las que no somos conscientes. Es decir, tenemos que procurar que los materiales que les proporcionemos sean amigables, sean accesibles y no les produzcan fatiga ocular. Entonces, la ONCE, por ejemplo, da una serie de recomendaciones. Esto os lo digo por si alguna vez os encontráis en el aula con un alumno con discapacidad visual, pero que pueda leer y escribir en tinta, y queráis proporcionar o fabricar vuestro propio material, tenéis que tener en cuenta una serie de recomendaciones que da la ONCE a la hora de crear este material, ¿vale? Os voy a poner estas recomendaciones aquí y luego vamos a analizar algunos materiales para ver si realmente los materiales que existen en el mercado cumplen con estos criterios o no, ¿vale? Entonces, tenemos, por ejemplo, el tipo de letra. No sé si podéis ver aquí el tipo de letra Verdana o Arial, entre 12 y 14 puntos, líneas bastante horizontales, es decir, se huye de las columnas o las líneas con poquitos caracteres, se rehuye, como veis aquí, de la negrita, de la cursiva, del subrayado y de las mayúsculas. Las mayúsculas tienen que estar muy limitadas a títulos o a palabras cortas. El contraste, por ejemplo, entre el papel y la tinta tiene que ser a la mayor calidad posible. Normalmente lo mejor es lo que hay aquí, blanco y encima negro, ¿vale? No se recomienda la verticalidad, textos escritos en horizontal, no se recomiendan las columnas. Las imágenes
no se recomienda que estén intercaladas entre textos, y si están intercaladas siempre mejor que se sitúen a la derecha del texto, ¿vale? Los dibujos y las fotografías muy claros, con pocos detalles, con trazos gruesos que definan bien la silueta del objeto. Evitar las tablas están totalmente desaconsejadas. Y, por ejemplo, evitar la justificación, porque si yo justifico los textos va a haber distintos espacios entre palabra y palabra, ¿de acuerdo? Entonces ha dado tiempo a leer un poquito. Si pensamos en el manual de cabecera, nuestro manual de cabecera, el manual que estamos utilizando, ¿pensáis que nuestro manual cumple estos criterios? Probablemente... No está todo en horizontal, por ejemplo. Es que sí. Las imágenes son complejas y hay tablas. Efectivamente. En esto tenemos que pensar cuando nos encontramos con un alumno que tiene una discapacidad visual grave, porque eso le va a producir muchísima fatiga ocular. Si yo... Bueno, estos... los tipos de contraste que estarían admitidos según la ONCE, esto os lo puedo pasar luego. Pero si yo, por ejemplo... Que me perdone difusión, soy súper fan de difusión, pero es que es muy fácil para mí coger de Campus Difusión las actividades y ponerlas aquí, ¿no? Por ejemplo, esta actividad podría ser una actividad amigable, fácilmente accesible para el alumno. Marta me niega con la cabeza. No hay contraste. Marta? No hay contraste con la letra blanca y ese fondo. Se ve el pulpo más que la letra. Se ve el pulpo más que la letra. Es decir, esto está totalmente desaconsejado. La impresión sobre imagen. ¿De acuerdo? Entonces, esto, por ejemplo, lo tendríamos que tener en cuenta. A lo mejor nos conviene adaptarlo para este alumno y pasarle el texto, porque la imagen poquito le va a aportar. ¿Vale? En este caso, no sé si alguien quiere comentarlo. ¿Cuál es el gran escollo con el que se encuentra un alumno con discapacidad visual ante esta página del libro? ¿Alguien podría comentarlo? Venga, alguien que se anime. Vamos, hay mucha información, está distribuida en tabla o visualmente parecen como tablas. Columnas. La disposición, fijaos, la disposición es una disposición un poco confusa, mareante, incluso para un alumno sin problemas de visión. Quiero decir, la información está arriba, abajo, en medio, con muchas columnas, ¿no? En cuanto a las imágenes, ¿distinguimos bien lo que la imagen representa? No, ¿verdad? Es decir, es una imagen donde yo necesito ir al detalle y no puedo, ¿no? Vale. En este caso, en el caso de esta actividad, ¿con qué barrera ortotipográfica se encontraría nuestro estudiante con problemas de visión? ¿Alguien podría comentarlo? Venga, animaos, no seáis tímidos. Muchas imágenes. Muchas imágenes. Texto muy desordenado. Y el tipo de letra. El tipo de letra, vale. Las mayúsculas están desaconsejadas, el texto está completamente escrito en mayúsculas, el texto está intercalado con las imágenes también, con lo cual produce mucho cansancio al intentar enfocar en un lado y en otro, ¿no? Y está centrado también. Eso es, aquí pues tendríamos 3/4 de lo mismo, tendríamos la tendencia a hacer disposición en columnas, imágenes intercaladas, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, esto lo tendríamos que tener en cuenta cuando nos encontremos con un alumno que tenga dificultades de visión graves, porque a lo mejor conviene adaptar esto y simplemente pasarle un documento donde solamente esté el texto, eliminando, por ejemplo, las imágenes, si las imágenes no son necesarias para la resolución de una actividad. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué ocurre con aquellos alumnos que
no ven nada, es decir, que no tienen ese resto visual útil para, pues para seguir en tinta un manual. Cabría la posibilidad de adaptar el manual a braille. La ONCE también da una serie de recomendaciones como cómo adaptar los materiales a braille. No siempre nos va a ser, digamos, posible o accesible, porque además adaptar un material a braille lleva muchísimo tiempo y las imágenes, fijaos lo que se hace con ellas, os voy a... Fijaos lo que esto es un manual de inglés, por ejemplo, que se ha adaptado a braille. Entonces, mirad, no sé si veis bien, aquí tenemos la página original y aquí tenemos la adaptación a braille. Tendríamos que imaginar que estos son los puntitos de braille, ¿de acuerdo? Entonces, las imágenes, como son necesarias para la realización de la actividad, lo que se ha decidido es describirlas, hay que describir las imágenes que sean necesarias para la realización de una actividad. Entonces, siempre aparecen entre paréntesis inversos, ¿vale? ¿Veis aquí? Paréntesis de apertura y paréntesis de cierre, y aparece, digamos, la transcripción a braille de la descripción que correspondería a esta imagen. No sé si lo veis bien. ¿Sí? Vale. ¿Qué es lo que ocurre? Pues ocurren situaciones como esta, que si yo adapto a braille esta actividad, esta imagen me transmite muchísimo más como imagen que... Perdón. A ver. Que como descripción, que además ni siquiera es una descripción, es una traducción. No sé si lo podéis ver. Esto correspondería a esto y esto correspondería a esto. Entonces, lo que se tiende muchas veces en los manuales transcritos a braille es que se ponga entre paréntesis inversos directamente la traducción de las palabras para ahorrar tiempo. Claro, si yo pongo la traducción de la palabra ya no es la misma actividad, porque la traducción no me aporta lo mismo que la imagen. Es decir, digamos que los alumnos invidentes, los alumnos con problemas de visión salen perdiendo porque lo que se les transmite es muchísimo menos, ¿vale? Entonces, nosotros, aunque teníamos, en nuestro caso, lo digo para aquellas preguntas que os planteabais al principio sobre el braille o no braille, nosotros decidimos prescindir de los materiales transcritos a braille, de los manuales transcritos a braille. Y lo que decidimos es adaptar nuestro propio material, ¿vale? Entonces, bueno, quiero que veáis, por ejemplo, esto es una simulación que hicimos. Si nosotros en un manual quisiéramos transcribir estas fotografías a braille, tendríamos que transcribir la imagen como bocadillo de jamón, con lo cual el alumno se quedaría como está. Es decir, al alumno que ve, sí que esto le transmite mucha información, pero al alumno que tiene que leer en braille esta descripción no le aporta nada. Bocadillo de jamón no le aporta nada porque sigue sin saber exactamente cuál es el concepto de bocadillo de jamón, ¿no? Entonces, por estos motivos, voy aquí, nosotros decidimos adaptar nuestras actividades eliminando muchas veces las imágenes por sonidos, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, tenéis aquí una propuesta de actividad, no sé si la conocéis, es una propuesta de actividad de gente en la que se trabaja el tema de las nacionalidades con un ranking, ¿no?, como de Eurovisión, y nosotros decidimos cambiar las imágenes de las banderas, decidimos cambiarlas por esto. No sé si podéis escuchar, los alumnos tenían que ir identificando a qué país representaba esta música. ¿Vale? Entonces buscamos música de distintas partes del mundo. A ver.
No sé por qué no funciona. A ver. Ahora. ¿Me podríais decir con qué país lo identificáis? ¿Lo podríais identificar fácilmente? No, rien de rien. ¿Vale? Bien, otra actividad, por ejemplo, adaptada que realizamos fue esta. ¿Vale? Yo no sé si a bote pronto se os ocurriría cómo adaptar esta actividad. Te quiero, pero ¿en qué idioma? Como veis aquí tenemos distintos textos en distintos idiomas y el alumno tiene que relacionarlo con la lengua en que está escrito este mensaje. ¿Se os ocurre cómo podríamos adaptar esta actividad para que todos los alumnos pudieran disfrutarla de la misma manera? Marta dice en el chat que escuchándolo. Escuchándolo, precisamente. Por ejemplo, a ver, bueno, escuchamos esta. Ay, porra, es que me he ido a la anterior, perdona. A ver, ahora. Vale. ¿Podéis identificar? Árabe. Árabe, muy bien. Vamos a otra. ¿Podríais identificar esta? Griego. Griego. Vale, bien. Ti amo. Italiano. Italiano. Vale. Entonces. Portugués. Portugués, de acuerdo. Bien, otro ejemplo, por ejemplo, esta actividad donde tenemos un componente visual muy fuerte, ¿no? El alumno tiene que ver la imagen y describir qué está haciendo esta persona. También pensamos que el input auditivo podría ayudarnos muchísimo. Entonces, lo que nos pedimos al alumno es que identifique estos sonidos con la acción correspondiente. A ver. ¿Lo podéis identificar? ¿O no? Y despertarse, ¿no? Despertarse, ¿no? Efectivamente. Vale. Y esta. ¿Lo podríais identificar con alguna fácilmente? Comer, ¿no? ¿Comer? Tenemos aquí tres posibilidades: escuchar música, preparar la comida o ver la televisión. Preparar la comida. A 8. Preparar la comida, ¿no? Es el batir de huevos. El CENICE tiene un banco de imágenes y sonidos fantástico de donde capturar todos los sonidos que queramos y más. Otro tipo de actividad que adaptamos a propósito de actividades para hablar de la vida, de las actividades, de las acciones de diario, ¿no? De las acciones de las actividades diarias, es una actividad que tiene que ver con el tacto. Y pedimos, dejo de compartir porque os la voy a mostrar, pedimos a los alumnos lo siguiente. Pusimos a los alumnos en grupos de 3 o 4 personas y les dimos, yo no sé si podéis ver mi cámara, a cada grupo una bolsa como esta. ¿De acuerdo? Entonces pedimos que había mezclados alumnos con y sin visión, ¿vale? Pedimos a los alumnos con visión que se taparan los ojos y que metieran la mano y extrajeran un objeto, ¿vale? Extraían un objeto, por el tacto tenían que identificar el objeto y realizar a todos sus compañeros, al resto de sus compañeros, una pregunta relacionada con la actividad que se supone que puedes hacer con ese objeto, de la vida diaria, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenían que preguntar ¿cuántas veces al día te lavas los dientes? ¿No? O por la mañana, ¿a qué hora te lavas los dientes? Es decir, las posibilidades pueden ser varias. Simplemente damos al objeto para que él relacione el objeto con la actividad y plantee la pregunta. Otro objeto, por ejemplo,
extraían unas llaves de casa, ¿no? Entonces las llaves es un objeto lo suficientemente abierto como para formular varias preguntas. Es decir, a lo mejor en una imagen aparece alguien entrando, saliendo de su casa y no hay más opciones, pero unas llaves te pueden sugerir más cosas. ¿A qué hora llegas a casa? ¿A qué hora vuelves a casa? Puede ir a lo mejor las llaves de un coche, a cómo vas a trabajar, cómo vuelves del trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, el tacto es cierto que es un sentido que quizá tardas más en reconocer, pero que te permite, digamos, también la creatividad, porque puedes relacionarlo, ¿no?, con distintas actividades, no es tan cerrado como ver una imagen. ¿Vale? Entonces, este tipo de actividades son las que nosotros planteamos en nuestra aula, prescindiendo de manuales en braille, prescindiendo de únicamente una visión monovisual o visuocentrista de la enseñanza. ¿Vale? Bien, pues no sé si hay alguna pregunta hasta aquí, si queréis hacer algún comentario, alguna duda sobre algo. Algo que no... Sí. No, que en general que han mostrado cosas muy interesantes. Muchas gracias, pero me pregunto, ¿el acceso a ellas, sí, vamos a tener la posibilidad de...? Sí. Os voy a pasar la presentación y quiero terminar con dos apuntes. El primero, es cierto que estas actividades son muy motivadoras, es cierto que yo podría incluir a todo el grupo. De hecho, posteriormente llevamos a cabo este tipo de actividades en grupos, por ejemplo, de adolescentes, donde fueron muy bien acogidas, o incluso en grupos de adultos, por el componente lúdico que supone para estos alumnos. Pero es cierto que también son actividades y materiales que exigen muchísima preparación previa. Y de eso hay que ser conscientes. Es decir, son materiales que simplemente recopilar el material, porque claro, son materiales muchas veces externos. Son objetos, trabajo con objetos, trabajo con olores, trabajo con frascos, trabajo con sonidos que tengo que obtener de alguna parte. Entonces, realmente la preparación es mucha. Y de eso tenemos que ser, si optamos por esto, tenemos que ser conscientes de que son clases que se tardan mucho en preparar. Y otra cosa que os quería decir es que las tiendas que aquí en España se conocen como tiendas de chinos pueden ser vuestro gran aliado, porque ahí vais a encontrar de todo, para el tacto, para trabajar el tacto, un montón de esencias, de olores. Aquellos que vivís, por ejemplo, en países como yo vivía en Marruecos, y un gran aliado, por ejemplo, eran los mercados de especias para trabajar los sentidos, ¿no? Entonces, tenemos que buscar material en los lugares más insospechados. No vale ir a la biblioteca o no vale ir a Campus Difusión, en este caso, ¿vale? Muy bien. No sé si tenéis alguna pregunta más. ¿Algo que queráis comentar? ¿Estaríais dispuestos a llevar esto a vuestra clase? ¿Sí? ¿A día de hoy hay algún centro en el que se lleve a cabo algo así? No. En Tetuán ya nada, ¿no? En Tetuán ya nada. En Tetuán ya nada, desgraciadamente no. No, hubo unos años en que sí, porque además, bueno, nosotros tuvimos esta experiencia con un curso de inclusión donde había alumnos con y sin discapacidad visual, pero Tetuán tenía una larga tradición de enseñanza a niños y adolescentes invidentes en un centro especializado. Entonces, en este centro especializado, además, había una parte que nosotros llamábamos la biblioteca sensorial, que estaba lleno de muñequitos, de un montón de objetos que nosotros utilizábamos para enseñar. Esto ya ha desaparecido, desgraciadamente. Yo no sé los que estáis en el Cairo, no sé si vosotros habéis hecho algo parecido o tenéis experiencia de este tipo que también podáis arrojar un poquito de luz a los compañeros.
Yo estoy ahora en Nueva Delhi, pero antes estaba en El Cairo y durante 3 años, y que yo sepa, no. Solamente con Sara lo que hemos contado en la experiencia, pero es una asociación externa. Es una asociación externa. Vale. Y también trabajabais, es que perdonad, no he podido estar esta mañana, también trabajabais con didáctica multisensorial, ¿no? Bueno, Sara, ¿estás? No sé Sí, si estoy. está. Sí, Sara lo puede contar mejor. El material que trabaja. Interrupción, pero es es la ahora. hora y ahora en teoría tenemos que ir al último taller, que es la presentación del DADIC. Yo, si queréis, os puedo dejar con la sesión abierta. Está Mariajo como anfitriona, así que no habría ningún problema. Pero Sí, la contactamos, te contactamos. Sí, a mí me encantaría que me explicarais, porque fuimos como una especie de isla en su momento y no conocemos otras personas que hayan tenido la misma experiencia. Entonces, si podemos contactar, fenomenal. No os quiero quitar a lo mejor de la presentación del DADIC, pero sería estupendo. Es que perdonad, pero no he podido estar en vuestra presentación, me hubiera encantado. Nada, pues Sara y yo te escribimos, no te preocupes. Vale, muchas gracias. A usted. Venga, pues ¿algún banco de recursos en abierto? No. No obstante, os voy a pasar la bibliografía, porque nosotros creamos una especie de clases, ¿no? Como de planes de clase. Eso a lo mejor os puede ayudar. Os lo voy a pasar en una bibliografía, ¿vale? No sé cómo, ¿en Classroom a lo mejor la cuelgo? ¿O ya se ha ido? Sí. La cuelgo en Classroom, vale. Os voy a pasar la bibliografía porque nosotros creamos en su momento eso, como planes de clase, ¿no? Entonces a lo mejor eso puede orientar un poquito. Genial. Muchas gracias. A vosotros, muchísimas gracias. 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 Hasta luego.